Buenos días, mi nombre es Daniela Montserrat Sotla Bernal. Actualmente curso la licenciatura en Psicología por parte de la Escuela Superior de Alto Médico de Tula y me encuentro realizando mi servicio en la Dirección de Servicio Médico en Pachuca. El día de hoy vamos a ver el tema de estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Es un evento que involucra directamente haber experimentado o presenciado una amenaza inmediata a la vida propia o de otra persona, ya sea la violación de nuestra integridad física, moral propia o de otra persona, incluyendo lo que es asalto, abuso sexual o físico. En esta parte vemos a una chica que probablemente presenció, ahí vemos en la parte de atrás como una persona a lo mejor presenció violencia física o de la integridad hacia esa persona y ella está escondida. En este caso, podría ella llegar a presentar un estrés postraumático por haber presenciado la amenaza inmediata a la vida ajena. Esto no fue técnicamente definido como un trastorno psiquiátrico hasta el año de 1980. La mayoría de reacciones que tenemos al estrés son respuestas personales, pero de naturaleza específica. Desaparecen en pocos días. Por lo general, en el 7 al 10% de casos que no sucede esto de que desaparezca en pocos días, se desarrollan reacciones persistentes que se transforman en el trastorno de estrés postraumático. Todos tenemos respuestas hacia el estrés. Son respuestas aquí, como lo dice, personales, pero de naturaleza específica. Si no desaparecen en esos pocos días, es cuando tenemos que empezar a pensar en un trastorno de estrés postraumático. Algunas de las causas. La exposición a un factor estresante traumático es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo del trastorno de estrés postraumático. ¿Esto a qué se refiere? El hecho de presenciar un factor estresante, como aquí estamos viendo, no desconocemos si es un secuestro, si es un asalto, pero está un señor armado agarrando pues de la sudadera a un niño. Entonces, esto es el factor estresante traumático. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Muchas veces, aunque lleguemos a presenciar este factor estresante traumático, ya sea de nuestra vida propia o de la vida de otra persona, muchas veces no es solo con eso, no se llega a presentar el trastorno por este postraumático. Existen otros factores, pero es muy necesario para que este trastorno se desarrolle. Ahora, para considerar el desarrollo del trastorno de estrés postraumático no solo se debe, como mencionaba, al evento traumático, sino también a la vulnerabilidad de la persona. Aquí en este caso, en la imagen anterior, estábamos viendo que quien peligraba pues, era un menor de edad, un niño. La genética también puede llegar a tomar parte de factores ambientales y el nivel sociocultural. Un tratamiento apropiado iniciado por una buena evaluación y diagnóstico oportuno debe ser crucial en el paciente. Esto porque muchas veces el trastorno de estrés postraumático llega a tener consecuencias muy fuertes para la vida de la persona que lo padezca. Puede llegar a involucrar bastantes aspectos de su vida, ya sea personales, sociales, laborales incluso. ¿Cuándo es más común? Lo tenemos muy presente en las personas que dan servicio militar. A cualquier persona le puede dar, y esto incluye precisamente los veteranos de guerra, aquellos que pues, han ido a la guerra, ya estuvieron en varias y ya se retiran y llegan a sus casas y ya tienen que estar como pues en sus hogares. Los sobrevivientes de agresiones físicas y sexuales, de maltratos, accidentes de tráfico, catástrofes, atentados terroristas u otros acontecimientos graves. Esto, por ejemplo, de los atentados terroristas cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, esas personas pudieron llegar a desarrollar un trastorno de estrés postraumático precisamente porque vivieron un atentado terrorista. Los sobrevivientes de agresiones físicas y sexuales, llega a haber una pelea, cuando llega a haber alguna agresión sexual, también se puede desarrollar el trastorno de estrés postraumático. Maltratos, si llegan a sufrir maltrato de niños o maltrato de pareja, accidentes de tráfico, si llegan a presenciar un choque, si llegan a vivir un choque, catástrofes en general, algún tornado, algún terremoto. En nuestro estado no es tan sísmico, pero se llegan a sentir pues por acá algunos de los sismos de los estados que tenemos cerca. Atentados terroristas, como mencionaba lo de las Torres Gemelas, eso es un ejemplo como muy conocido, u otros acontecimientos graves.
En cuanto a los veteranos de guerra, pues viven cuando acuden a la guerra y cosas por el estilo. Muchas veces ya se hizo hasta muy popular que las personas cuando regresan sus familiares que son veteranos de guerra, les ponen de tan alerta que están, los tienen ahí durmiendo y se le acercan tantito o les intentan hacer una broma y en cuanto se les acercan, ellos reaccionan porque ya traen pues precisamente esto de la guerra. No todas las personas con trastorno por estrés postraumático han pasado por una situación peligrosa. ¿A qué se refiere con esto? Aquí nos dice a continuación, algunos acontecimientos como la muerte repentina o inesperada por un ser querido también puede causar el trastorno de estrés postraumático. Aquí estamos viendo que está una señora llamando a emergencias porque una persona está sufriendo de un paro. Se desconoce si sea familiar, si sea una persona que simplemente iba pasando y ella afortunadamente lo vio, pero eso también puede llegar a pasar. No es una situación peligrosa per se para la persona, pero presenciar algún acontecimiento, también por ejemplo en algún accidente vehicular o también en las catástrofes puede llegar a pasar esto, pero así como puede llegar a pasar en las catástrofes, también podemos llegar a cruzarnos con una muerte repentina así en nuestra vida diaria. No sabemos qué va a ocurrir y eso es lo que nos detona el trastorno por estrés postraumático. Puede ser uno de los detonantes. En cuanto a la epidemiología, se observa en 1 de cada 20 hombres y en 1 de cada 10 mujeres en algún momento de sus vidas. Aquí, por ejemplo, vemos que una chica está siendo pues, perseguida por alguien encapuchado con lentes oscuros. Entonces, en esta parte, desgraciadamente, las mujeres somos un poquito más propensas a ese tipo de cosas, porque es más fácil, pues, que nos sigan, que llegue a ver alguna agresión sexual mientras salimos a la tienda, a la escuela, etcétera. Entonces, por eso es que la epidemiología en mujeres aumenta a la mitad, al 50%. Los factores estresantes traumáticos ocurren con más frecuencia de lo que pensamos y afecta a más de la mitad de los adultos y a 2 de 3 niños en edades menores a 16 años y en algún momento han experimentado un trauma psicológico. Desgraciadamente en nuestro país se tiene muy normalizado que los niños pequeños pues no tienen que estresarse, no tienen como ningún trauma, no necesitan ayuda, pero la realidad es que en esas edades necesitamos buscar bastante apoyo para nuestros adolescentes y niños. Precisamente por eso la epidemiología nos lo dice, nuestros niños y adolescentes también necesitan atención psicológica. En cuanto a los síntomas, suelen comenzar en los primeros 3 meses después del incidente traumático, pero a veces empiezan más tarde. Los 3 meses son como un aproximado, lo más común. Para que considere que se trata un trastorno por estrés postraumático, los síntomas deben durar más de un mes y ser lo suficientemente graves para interferir con las relaciones o el trabajo, que es lo que mencionaba en un inicio. Puede llegar a interferir con situaciones personales, sociales, trabajo, pareja, amigos, familia, etc. Entonces, los síntomas de reviviscencia, volver a vivir mentalmente el acontecimiento traumático, que son como los llamados flashbacks, incluso con síntomas físicos como palpitaciones o sudoración, la presencia de pesadillas o pensamientos aterradores. Los síntomas de evasión, procura uno mantenerse alejado de los lugares o de los acontecimientos o de los objetos que traen recuerdos de la experiencia traumática. Por ejemplo, con los veteranos de guerra tienden a, si llega a existir este trastorno de estrés postraumático y muestran un síntoma de evasión, pueden llegar a evitar ver su uniforme militar, etc. Evitar los pensamientos o los sentimientos relacionados con el acontecimiento traumático también puede llegar a pasar, es un síntoma de evasión. Los síntomas de hipervigilancia y reactividad, esto es lo que les comentaba que pasa con los veteranos de guerra que ya regresan a sus hogares, están siempre hipervigilantes y son muy reactivos. Se sobresaltan muy fácil, se puede llegar a caer una cacerola en la cocina y ellos se sobresaltan y se ponen alertas, como si estuvieran listos para que algo malo pasara. Sentirse tensos o con los nervios de punta, tener dificultad para dormir o arrebatos de ira, también son síntomas de hipervigilancia y reactividad. En cuanto a los sistemas cognitivos y estados de ánimo, puede llegar a existir problemas para recordar detalles importantes de la experiencia traumática. Por ejemplo, también con los veteranos de guerra, es muy común que olviden, por ejemplo, si perdieron soldados, que olviden a quienes perdieron, que olviden cuántos fueron, etcétera.
pensamientos negativos sobre uno mismo y el mundo, sentimientos distorsionados de culpa o remordimiento. Por ejemplo, si algún militar pues tenía a su cargo un batallón y falleció su batallón completo, menos él, pueden llegar a existir pues estos pensamientos negativos de que pues él no lo hizo bien, el mundo pues está muy mal, sentimientos distorsionados de culpa o remordimiento que se llega a culpar por las muertes de esas personas. También se pueden llegar a experimentar pérdida de interés en las actividades placenteras, algo que por lo general disfrutaba y que en la actualidad pues ya no disfruta. En cuanto a los factores de resiliencia, esto es lo que nos va a ayudar a que la persona pueda tener un correcto apoyo en esta situación. Tenemos que buscar apoyo de otras personas como amigos y familiares, encontrar un grupo de apoyo después de la experiencia traumática. Esto es más común en Estados Unidos, todo esto de los veteranos de guerra es más común en Estados Unidos, pero aquí también en México podemos llegar a encontrar pues grupos de apoyo después de la experiencia traumática. Por ejemplo, en cuanto a los veteranos de guerra, llegan a ser pues sí sus grupos de ayuda porque por lo general pierden gente, ven morir a sus compañeros, a sus amigos, a sus jefes, etcétera. Entonces los grupos de apoyo, a final de cuentas, son muchas personas que viven la misma experiencia y puede llegar a que ellos se sientan pues, acompañados en esa parte. Aprender a sentirse bien por las decisiones que tomó al enfrentar el peligro. Es muy importante que la gente entienda que actuó en el momento con las herramientas que tenía. No pudo haber hecho nada mejor porque no sabía qué otra cosa hacer. En el momento se actúa pues, con base con lo que tenemos. Tener una estrategia para afrontar o de alguna manera superar el hecho traumático y aprender de este. Entonces, ya aconteció el hecho traumático, ahora vamos a ver qué vamos a aprender de eso que pasó, qué sí hacer en la siguiente, esperando que no exista una siguiente, y qué no hacer. Ser capaz de actuar y responder de manera eficaz a pesar de tener miedo. Muchas veces el miedo nos petrifica, nos bloquea, pero hay que trabajar en que eso pues no pase para poder responder de una manera más eficaz. Ahora vamos a ver un ejemplo de un tiroteo. En la serie de Grey's Anatomy hay un tiroteo dentro de un hospital donde todos viven pues una experiencia terrorífica. Al final de cuentas está un señor con una pistola pues ahí avanzando por todo el hospital. Sus vidas peligran todo el tiempo precisamente porque el tirador está adentro vagando por todo el hospital con el arma en mano. En la serie me parece que es prácticamente todo un capítulo sobre el tiroteo. El señor entra al área de pediatría, las doctoras que están con los niños pues evidentemente con mucho temor, porque pues son niños los que están ahí. Entonces pasa a todas las áreas, les dispara a algunas personas, no a todas, pero se escuchan disparos y pues los demás escuchan. Entonces es una experiencia terrorífica, no solo que peligra nuestra vida, sino que también está peligrando la vida de las otras personas que están en el hospital. En esta parte vamos a ver un ejemplo en el que una doctora, ahí se ve a la que le está apuntando directamente, es la doctora Cristina Yang. Ella está operando a otro doctor que se llama Derek, al cual el tirador ya le había disparado. Entonces el tirador entra al quirófano cuando lo está operando para que deje de operarlo y que deje que muera. Entonces esa es la escena que vamos a ver en este momento. La doctora Yang está operando, con ella va a ser el ejemplo. Entonces su vida peligra directamente, tanto su vida como la de la persona que está operando, como la de las personas que están en el quirófano con ella. Entonces en este momento vamos a ver esa escena. Posterior a la experiencia que vivió la doctora Cristina Yang, como acabamos de ver, ella estaba operando al herido de bala, sufre de estrés postraumático. Como vimos, no solo peligró la vida de ella, sino también la vida de quien estaba en el quirófano, la vida de la que entró cuando estaba el tirador. Entonces, los síntomas de ese estrés postraumático llegan a afectar su vida en un punto en el que empiezan a considerar sacarla del programa de internos, porque no puede operar, ya que recuerda el momento en el que el tirador está en el quirófano. Ahorita en el video donde nos va a mostrar como las consecuencias del estrés postraumático, vamos a ver que la doctora Cristina Yang está en un quirófano posterior a la experiencia que vivieron con el tirador y tienen un accidente y se cae una charola con los instrumentos
y ella recuerda el momento y lo que pasa es que se cae al suelo y ya no se puede ni siquiera mover. Entonces ahí vamos a empezar a ver pues más o menos las consecuencias del trastorno del estrés postraumático y pues por esta parte no puede volver a entrar a los quirófanos porque recuerda esta situación y aquí es donde entra esta parte de que pues ya peligra su trabajo, bueno, lo que va a ser su futuro trabajo porque está en un programa de internos. Entonces, aquí es donde vemos las consecuencias de cuando se presenta este trastorno por estrés postraumático. Bueno, como vimos en el video que acabamos de ver, en esta parte la doctora Cristina Yang escucha que se cae la bandeja, se presenta este síntoma del trastorno de estrés postraumático y como vimos presenta los flashbacks. Cuando se da cuenta, bueno, cuando escucha el estruendo de la bandeja, tiene flashback de pues cuando le disparan, bueno, cuando suelta un disparo en el quirófano el tirador. Aquí también vemos lo de los factores de resiliencia, la que entra por ella, porque pues todos los demás estaban operando a una persona, no tenían la posibilidad pues de estar atendiendo a la doctora Cristina que estaba en el piso. Entonces entra la doctora Meredith Grey, que es su amiga, entonces ella entra y se queda ahí con ella hasta que ella puede levantarse, le quita el guante y le pone su mano para que sienta que pues está, ahora sí que todo su demás cuerpo pues está presente, porque ella menciona que pues no siente nada. Entonces aquí entra lo de los factores de resiliencia, que en este caso pues fue una amiga, y también vemos la parte de los flashbacks. Aquí pues ya sería muy largo si les mostramos pues todas las consecuencias que lleva a tener después el trastorno de estrés postraumático, pero afecta tanto su vida social, porque no, sus amigos le dicen que pues ya se ponga como más pendiente y así, pero ya simplemente no puede. Entonces tiene bastante apoyo por parte de sus amigos, por parte de uno de sus jefes, por así decirlo. Entonces ya poco a poco pues se va tratando, tienen que acudir absolutamente todos a terapia y un psiquiatra y un psicólogo les tienen que decir si ya son aptos o no aptos para volver al quirófano. Entonces a la doctora Cristina Yang le cuesta bastante que pues la dejen volver a un quirófano porque en realidad pues no está lista, se toma pues su tiempo. Todos los procesos son absolutamente diferentes, así como algunos, ese tiroteo les pudo haber causado a lo mejor este trastorno de estrés postraumático, a lo mejor a otros no. Todos vivieron la misma experiencia con el tirador, no a todos les apuntó, pero sí a varios, y quien presenta un mayor nivel de trastorno de estrés postraumático, pues es la doctora Cristina Yang. Entonces, aquí también vemos la parte que nos mencionaba más anteriormente la presentación, que no es simplemente el evento traumático lo que nos va a generar este trastorno de estrés postraumático, sino también los factores ambientales, los factores genéticos, entre otros. Entonces, esto fue como un ejemplo ya para ejemplificar precisamente toda esta parte que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores. Y por el momento sería todo, esperando que haya quedado lo más claro posible.